Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. 7 cosas que pasaron el día de la crucifixión. Y vamos a leer Mateo capítulo 27, verso 50. La palabra de Dios dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Verso 52, y las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Todos sabemos cómo fue en general el evento de la crucifixión de Jesús, pero esta palabra en Mateo me enseña que hay detalles puntuales que quizás se pasaron por alto, o que quizás nosotros no entendemos muy bien, y por eso yo en esta mañana quiero enseñarles 7 cosas que ocurrieron en el día de la crucifixión. Y la primera está en Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas capítulo 23, verso 46, dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, hay algunos historiadores y científicos, y aún la parte médica se ha interesado en saber cómo murió Jesús y de qué murió. ¿Alguien recuerda cuando le entierran la lanza a Cristo, qué sale? Agua y sangre. Y los fisiólogos son los que se encargan de estudiar el funcionamiento del cuerpo. Han estudiado por qué salió agua y sangre del costado de Jesús y se dieron cuenta que él estaba en ese momento padeciendo una cosa que se llama derrame pericárdico. ¿Qué es derrame pericárdico? El corazón es un músculo que está palpitando todo el tiempo y él tiene como una cobertura. Entonces el corazón tiene una tela que lo envuelve, los pulmones también, y cuando el corazón está enfermo, entre el músculo y la telita se empieza a acumular agua. Eso se llama una pericarditis, se inflama el corazón. Y se acumula agua, ahí no debe haber agua porque eso está pegado, pero se acumula tanta agua que no permite que el corazón se expanda. Entonces, cuando le entierran la lanza a Cristo, lo que sale es el agua que está entre el corazón y la membrana que lo cubre. Así que Cristo, una de las razones de la muerte, no es la única, pero una de las razones es una pericarditis. Estaba lleno de agua el lugar que envuelve el corazón. ¿Y por qué estaba lleno de agua? Los que han estudiado esto dicen que el corazón probablemente había estallado. Y tuvo un golpe, un trauma tan fuerte que se estalló, no se estalló completamente, sino que se rompió y empezó a producirse esa fuga de agua y por eso se inflamó. Pero también la posición en la que crucificaban a las personas causaba que ellos murieran de asfixia. ¿Por qué? Porque los músculos de la respiración no se expandían, el diafragma no funcionaba y entonces cada vez que tenía que respirar era un esfuerzo. No sé si alguien sabe en este lugar cuánto duró Jesús crucificado. 6 horas. La palabra dice que lo crucificaron a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, 6 horas. Y recuerda que estoy tratando de explicarle 7 cosas que pasaron el día de la crucifixión. Entonces mire esta diapositiva. Mateo 27, 50 dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Diga conmigo: volvió a gritar. Marcos 15, 37 dice: entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Lucas 23, 46, esto es cada evangelista como lo está describiendo. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, habiendo dicho esto, expiró. Juan 19, 30 dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Lo primero que le quiero enseñar en esta mañana es que Jesús, míreme un segundo, Jesús determinó exactamente en qué momento él quería morir. A Jesús no lo mataron, él dijo
ya quiero morirme. ¿Y por qué sabemos esto? Porque fisiológicamente o médicamente nadie hubiera podido soportar los latigazos, las estaciones del Vía Crucis y 6 horas crucificado. Ningún cuerpo hubiera podido soportar eso. De hecho, a las 6 horas de estar crucificado, con un derrame pericárdico, con un choque hipovolémico porque ya no tenía sangre, probablemente ya se empezaba a infectar, ya no podía respirar por causa de la crucifixión. A las 6 horas de la crucifixión, nadie tiene un aliento para hacer nada. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero la palabra dice en estos 3 versículos, entonces Jesús volvió ¿a qué? A gritar. Entonces está crucificado, hay miles de personas viendo el espectáculo, pero antes de morir, él lo que hace es ¡ah! Y yo creo que toda la gente está como, ¿qué pasó? ¿Y para qué grita Jesús? Deje esa pregunta ahí en su mente. Porque lo segundo que quiero mostrarle es que la palabra dice, y él entregó su espíritu. Usted puede ir al libro de Génesis, los patriarcas, los antiguos patriarcas, Abraham, Isaac, ellos no morían, ellos entregaban su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos como persona decidían en qué momento morir. Entonces Jacob iba a bendecir sus 12 hijos y él no estaba como, ¿y será que si los voy a alcanzar a bendecir? Es que son 12, bueno, apurémonos. No, él no estaba estresado por correr a bendecirlos. Él terminó de bendecir los 12 y cuando acabó de bendecirlos, murió. Y aún hoy hay personas que cuentan historias de familiares que se van muriendo y se van despidiendo. Que no los cogió la muerte de sorpresa, sino que entregaron su espíritu. Quiero enseñarle, lo primero que quiero enseñarle es que Jesús, antes de morir, da un grito que es escuchado por muchos y la palabra de Dios dice que Él entrega su espíritu. Voy a explicar esto. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice en Juan 10:18? Jesús está hablando y dice, nadie puede quitarme la vida. ¿Quién puede quitarle la vida a Jesús? Nadie, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Puede leer conmigo a la voz de 3 después del punto. 1, 2, 3. Pues tengo... Jesús entregó su vida, míreme un segundo, cuando Él quiso entregarla. A Él nadie le quitó la vida. Él la entregó cuando Él quiso. No pasaba nada, Jesús no lo estaban matando, ¿sabe? Él decidió exactamente en qué momento morir. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Sabe? Él no murió y inclinó su cabeza. Él inclinó su cabeza y murió. Son 2 cosas diferentes. Él inclinó su cabeza para morir porque Él decidió en qué momento morir. La muerte no tiene poder sobre Cristo. La muerte no tenía poder sobre Cristo. Él decidió en qué momento morir. Usted hasta hoy y yo hasta hoy le tuvimos pesar a Jesús, como no, qué embarrada que hayan crucificado a ese Señor, terrible. Hasta hoy le tuvimos pesar a la crucifixión de Cristo, porque ¿sabe algo? Míreme un segundo, si Jesús en la cruz dice, ahora mismo mi cuerpo es sano, es sano. ¿O no? Si sanó cientos de personas, ¿usted cree que Él no tenía poder de sanarse a sí mismo? Por eso los fariseos y los judíos le decían, pues cúrate a ti mismo. Y yo creo que Él pensaba, pues no quiero. ¿Y qué? Pero ¿tenía la autoridad de curarse a sí mismo o no? ¿Tenía el derecho, la autoridad, el poder de Dios para curarse a sí mismo? ¿Usted no cree que en el momento en que está en la cruz hay ángeles alrededor diciendo, donde me dé la orden, bajo y lo descuelgo? Da la orden, bajo y te descuelgo. Da la orden y te suelto ya. Y están esperando miles de ángeles a que el Hijo de Dios diga, suéltenme ahora, pero Él no lo va a decir. ¿Alguien cree aquí que donde Jesús haga así, miles de ángeles no bajan y lo crucifican? Entonces a Jesús no lo mataron. Aquí dice, Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Él entrega su espíritu. Él es el que decide. Yo creo que está pensando en su mente, ya cumplí todas las profecías, ya cumplí todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo, me faltará algo por cumplir. Sí, como que está todo listo.
y se muere. Él decide en qué momento morir. Mire lo que dice Juan 10:18. Tengo la autoridad para entregar mi vida cuando quiera. ¿Y por qué grita en la cruz? Porque físicamente el cuerpo de ninguna persona después de estar crucificado 6 horas va a tener ni un aliento para gritar. Nadie va a poder gritar. Nadie va a gritar. Y sabe, gritó tan duro que 4 evangelios reportan que gritó. Puede que allá esté Mateo, acá está Marcos, allá está Lucas, allá está Juan, y de los 4 puntos diferentes, todos escucharon que Cristo gritó. ¿Y para qué grita? Grita para decir, aunque mi cuerpo está destruido, aunque por dentro estoy desbaratado, sigo teniendo poder sobre la muerte. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y yo creo que grita antes de morir, porque después de morir, ¿a dónde va Cristo? Baja al lugar de los muertos. ¿No? El nombre literal no es infierno, no es correcto. Mejor es decir, el lugar de los muertos. Y allá está Satanás y lo está esperando. Y Cristo como que le dice, ¡ya voy bajando! Porque está gritando, ¿quién viene? ¿Quién viene? El grito de Cristo antes de morir es un grito de autoridad. Y es un grito de victoria. Y Él está diciendo, a mí nadie me mata. Yo podría bajarme de esta cruz, pero sabe, en mi mente está Carlos, Sandra, Valentina, Guillermo, Felipe. Por todos esos, yo no me bajo, yo me quedo aquí. Hasta esta Semana Santa, nosotros pensamos, pobrecito Jesús. Después de hoy, Él lo que merece es honra, porque es todopoderoso. Él es todopoderoso. Nadie puede matar a Dios. Él entrega su vida voluntariamente por nosotros. Así que la primera cosa que quiero que aprenda acerca de la crucifixión es que Jesús entregó su vida cuando Él quiso. Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Pon la siguiente imagen, por favor. Aquí están los versículos que hablan acerca de este centurión. Este fue el que estaba enfrente de la cruz. Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que aconteció, dio gloria a Dios. Verdaderamente este hombre era justo. Marcos 15:39, el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo 27:54, el oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido y dijeron, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Escuchen muy bien, la primera persona salva después de que Cristo muere es un romano. Y esto es muy curioso porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino, que son los judíos, pero los suyos ¿qué hicieron? Y ahora Jesús está en la cruz y hay un romano que es no judío, es un gentil, y este romano está diciendo, verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Lo segundo que quiero enseñarles de la crucifixión es que la primera persona salva después de que Cristo muere es un romano. ¿Y qué tiene de importancia esto? Que usted y yo que estamos aquí estamos representados por este soldado romano. Porque si él es salvo, nosotros que tampoco somos judíos también tenemos derecho a la salvación. Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Y en qué carta está escrito este versículo? En Romanos, es muy curioso. Porque el primero que lo acepta es un romano. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 también hay un versículo que dice, pues el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, este es salvo. ¿Y qué está haciendo el romano? Está diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que él está diciendo es fruto de una convicción que hay en su corazón. La primera persona que es salva después de la crucifixión es un romano. Y esto porque es importante entenderlo, porque hay salvación para todos nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesús es el Señor. Así que cierre sus ojos y diga conmigo, Jesús,
Vamos con ánimo, Jesús. Te reconozco como mi Señor, como el Hijo de Dios, como el que murió en la cruz, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que viene por nosotros, y estaré contigo para siempre. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el único intercesor, tú eres el único que me representa delante del Padre. Yo soy salvo por causa de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que si no era salvo, ya se fue salvo. Si usted lo cree en su corazón y lo dice con su boca, usted es salvo. ¿Cuánto hay que pagar? No, nada, tranquilo, usted es salvo. Se llama gracia. Tercero, Mateo 27:51. Mateo 27:51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Puedes poner la imagen? Entonces, mire, más o menos es esto. Este es el templo donde las personas iban a adorar a Dios. Pero había una gran cortina que separaba dos sitios del templo. Uno se llamaba el lugar santo y el otro se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde está la plena presencia de Dios. Y al lugar santísimo solamente podía entrar una persona. Se llama el sumo sacerdote. Y él entraba y presentaba los sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo una vez al año. Solamente el sumo sacerdote podía traspasar esta cortina. Habían más sacerdotes, pero ningún otro sacerdote podía entrar. Solamente el sumo sacerdote. Donde otra persona traspasara ese velo, caía muerto de inmediato. Y es por eso que el sacerdote tenía que entrar, purificarse, pero antes de entrar tenía que hacer una espesa nube de incienso, porque la nube de incienso separaba la vista de Dios de la humanidad del sacerdote. Pero el incienso venía de la necesidad de que el sumo sacerdote hiciera una nube espesa de incienso para que Dios no viera su carne y cayera muerto. De hecho, el sacerdote también entraba con unas borlas, con unas cuerdas, que son las que todavía usan algunos sacerdotes, que colgaban, y la campana que se toca en la iglesia, el sacerdote también la tocaba, para que los que estaban del otro lado lo tenían amarrado, y él entraba tocando la campana. Y si en algún momento la campana dejaba de sonar, significaba que había quedado mal purificado y que se había muerto. Y entonces con la cuerda lo sacaban porque nadie podía entrar a sacarlo. Era imposible para las personas poder entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios. Eso no podía pasar. Pero cuando Cristo muere en la cruz, la palabra de Dios dice, en ese mismo momento se rompe la cortina. ¿Y cómo se rompe la cortina? Ahí está. ¿Cómo se rompe? De arriba hacia abajo. No es que entró alguien con una tijera y la empezó a cortar. Se cortó o se rompió de arriba hacia abajo, porque el que estaba rompiendo la muralla que nos impedía entrar ante la presencia de Dios era Dios mismo. En la muerte de Cristo, Dios dice, ya no soporto estar separado de mis hijos. Ahora cada vez que un hijo diga, Padre, yo inmediatamente voy a escuchar su oración. Ya no hay separación. Eso pasa en la cruz. Hebreos capítulo 10, verso 20, dice la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Quién abrió el camino? Cristo, porque Él dijo, ¿yo soy qué? Así que yo abro el camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Su cuerpo rompió el velo. ¿Y para qué se rompe el velo? Porque no solamente Dios quiere que las personas sean salvas, Dios también anhela que ustedes todos los días puedan tener un momento de oración con Él. No solamente es ser salvos, es poder leer la palabra, es poder disfrutar de su presencia. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en este lugar? Amén. Pues eso no pasaba antes. Nadie podía disfrutar de su presencia, había una separación, una muralla. Pero Cristo en el momento que muere, se rompe la muralla de separación y nos permite volver a entrar al lugar de reunión con el Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén.
Pero luego dice Mateo 27:51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Muere Jesús y la tierra se empieza a sacudir de manera violenta. En la época de Cristo no es tan frecuente ver un temblor y mucho menos un terremoto. Pero los que están tomando nota de lo que está pasando dejan registrado que cuando Jesús muere, la tierra se empieza a agitar. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Sabe? En ese lugar donde Jesús está muerto, hay muchas corrientes de pensamiento en ese momento. Hay gente que está diciendo, se lo merecía, porque dice que es el Hijo de Dios, pero es un mentiroso. Hay otros que están diciendo, yo no sé si se lo merecía. ¿Qué tal hayamos matado a un hombre inocente? Pero hay otros que están diciendo, sí, era inocente, era el Hijo de Dios, y todo el mundo está peleando por eso. Y me pareció curioso, en Semana Santa, como el jueves, vi una noticia que uno de los candidatos fue a Popayán y se metió en la procesión. ¿Vieron eso? ¿Nadie lo vio? Bueno, es muy chistoso porque está metido ahí, no les voy a decir quién es, pero ahí está. Y entonces unos dicen, mentiroso, fuera, no sé qué, pero de otro lado están diciendo, sí, ese es. Eso mismo estaba pasando el día de la crucifixión. Unos decían, mátenlo, otros decían, ¿será que sí, será que no? Otros están diciendo, no, ¿cómo lo mataron? Y en ese momento Jesús muere y la tierra empieza a moverse y hay un terremoto violento y todos los que están, yo he estado en lugares en donde hay temblores fuertes y hasta el más macho sale corriendo. O sea, ¿ha visto eso? Gente que dice, no, yo soy muy valiente, corramos. Es muy curioso. ¿Y qué pasó en este momento? Todos esos que están peleando que sí, que no, que todas esas cosas, hay un silencio. Porque ya no hay necesidad de que nadie lo defienda o que lo ataque. La misma creación está diciendo, sí, mataron al Hijo de Dios. Es necesario que haya un terremoto para que todo el mundo se convenza que ese era el Hijo de Dios. Nahum capítulo 1 verso 5 dice, ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen, las colinas se derriten y la tierra, ¿qué? ¿Por qué tembló la tierra ese día? Porque la tierra estaba diciendo, este es Dios. Y se acabó toda discusión de que si sí era, que no era. ¿Sabe por qué yo sé que se acabó toda discusión? Porque empezamos leyendo un versículo que dice, cuando el centurión romano vio el terremoto, dijo, gloria a Dios, este sí era. El terremoto ayudó a que muchas personas creyeran en Cristo. Movió la seguridad de su incredulidad y los hizo creer en el Hijo de Dios. Quinta, Mateo 27:51 dice, la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. ¿Sabe algo? Fue tan violento el terremoto que las piedras se partieron. ¿Con cuánta violencia tuvo que haberse agitado la tierra para que las rocas se partieran en dos? ¿Pero qué está anunciando que las rocas se partan en dos? Ezequiel capítulo 36, verso 26. La palabra de Dios dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Iglesia, ¿sabe algo? Puede ser la persona más escéptica, la persona más incrédula, la persona más enemiga del evangelio. Puede ser familiar suyo y usted decir, no, yo creo que con este no se va a poder. Pero así tenga el corazón más duro, la presencia de Dios va a partir su corazón en dos y esa persona tarde o temprano va a estar postrado a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo y Dios hizo. Y si Dios te dice que tu familiar, que es incrédulo, va a creer, va a creer. ¿Y sabe por qué tengo certeza? Porque ya pasó.
el hombre más incrédulo, el hombre más perseguidor de la iglesia, el hombre más obstinado, a los pocos años cayó rendido y después escribió la mayor cantidad de cartas que existen en el Nuevo Testamento. El corazón de piedra de Pablo, por causa del terremoto de Cristo, se partió en dos. Y el de su familia también. Y el de su familia también. Y el de su familia también. Porque el efecto de la cruz de Cristo es que todo corazón de piedra se parte en dos y ahora van a ser corazones tiernos y receptivos. Y cuando usted esté frente a la persona de su familia que es así toda terca, no le diga, es que su corazón se va a partir en dos como piedra. No, tranquilo. O sea, no hay necesidad de que se lo eche en cara, pero cuando lo vea en su interior diga, tu corazón se partirá en dos. Y vas a ser tierno y receptivo. Y el que ahora me dice, no vaya a la iglesia, en poco tiempo dirá, apúrese que vamos tarde. Quinta cosa, las rocas se partieron en dos. Mateo 27:52. Y esta es de mis favoritas. Y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres, diga conmigo muchos hombres, diga conmigo muchas mujeres, vamos, diga conmigo muchos hombres y muchas mujeres, los cuerpos de muchos hombres y muchas mujeres justos que habían muerto, resucitaron. Salieron del cementerio. Luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Tremendo. ¿Alguien aquí puede imaginarse que su abuelita se levante y le diga, ¿qué hubo, mijo? Y uno como, ¿qué? Usted no estaba... Este es de los milagros que a mí más me gusta de la resurrección de Jesús. Porque dice que muchos hombres y muchas mujeres justas que habían creído en Jesús se volvieron a levantar y salieron del cementerio. Se abrieron las tumbas y se levantaron los muertos. Son personas glorificadas, porque esos cuerpos ya estaban descompuestos por causa de la muerte. ¿Alguien recuerda que cuando enterraron a Lázaro le dijeron, ya no los llames porque ese cuerpo ya... Pero estos hombres justos que resucitaron ya llevaban más tiempo que Lázaro enterrados. Así que su cuerpo de carne no fue el que se levantó. Fue un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado como el mismo cuerpo de Cristo que se estuvo apareciendo durante 40 días. ¿Alguien recuerda que Jesús se apareció? En su cuerpo. Esa es una de las doctrinas falsas de otras religiones, que dicen que Cristo no se levantó en cuerpo sino en espíritu. Es equivocado. Jesús se levantó en cuerpo porque para eso le dijo a Tomás, pues meta los dedos aquí. Mire, aquí fue donde tuve el derrame pericárdico, meta la mano. Jesús en cuerpo glorificado les dijo, ¿tienen algo de comer? Él preparó pan y pescado y comió. Jesús compartió con ellos. Y el mismo cuerpo glorificado con el que Cristo se estuvo apareciendo a estas personas durante 40 días, ese cuerpo glorificado, ¿de cuántas mujeres? ¿Y de cuántos hombres? ¿Y de cuántas mujeres? ¿Y de cuántos hombres? Ese mismo cuerpo glorificado entró a Jerusalén otra vez a dar testimonio de que estaban vivos. Tremendo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 26, verso 19. Pero tus muertos vivirán. Sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, o sea, los muertos. Porque tu rocío es como rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertos. ¿Sabe por qué se levantaron? Para dar cumplimiento a este versículo. Los muertos se tenían que volver a levantar. Entraron a Jerusalén. ¿Y ustedes qué creen que dijeron? ¿Qué les decían a las personas? Que creyeran. Que la muerte hace mucho frío. Pues Isaías dice que cuando vuelvan a la vida lo que van a hacer es gritar de alegría. Yo creo que gritaban,
Gloria a Dios, estamos vivos, volvimos a la vida. Lo que profetizaron en Isaías era cierto. Y aún yo le digo algo, a pesar de que estos muertos no hubieran dicho nada, yo creo que con solo verlos uno ya decía, Dios mío, yo creo. Eso es cierto. ¿Amén? Pues le quiero enseñar 3 cosas para las cuales los muertos resucitaron. 3 cosas por las cuales los muertos resucitaron. La primera es para mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte. La primera es para mostrar que Jesús venció a la muerte. Y ellos se levantaron a decir, es cierto, Jesús venció a la muerte. La segunda es para mostrar la certeza que tenemos que vamos a resucitar. Como 4 acá. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Tengo buenas noticias, usted no va a reencarnar. ¿Quién está preocupado? No, en burro no. No, la buena noticia es que nosotros vamos a resucitar. Y esta gente se levantó a decir, la resurrección es cierta. Y lo tercero, primero para mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte. Segundo, para enseñarnos que la resurrección es de verdad. Pero tercero, se levantaron para mostrarnos el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo así? ¿Alguien recuerda la historia de Lázaro y el rico? ¿Sí se acuerdan de la historia de Lázaro y el rico? Eso no es una parábola, es una historia real, contada por Jesús para mostrarle a las personas qué pasa después de la muerte. Y el hombre rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda que Lázaro resucite, porque tengo varios hermanos que no creen, y cuando él resucite, mis hermanos van a creer. ¿Y qué le dice a Abraham? No va a resucitar porque para eso tienen a Moisés y a los profetas. Si no creen en la palabra de Dios, menos van a creer si alguien vuelve de la muerte. Eso le dice a Abraham. O sea que Dios dice, así resucite a alguien, no van a creer. Pero en la crucifixión y en la resurrección de Jesús dice, bueno, está bien, voy a dejar que resuciten para que muchos que vean a los resucitados crean. A pesar de que había dicho que si resucitaban no iban a creer, voy a permitir que resuciten para que el que los vea crea en Jesús y sea salvo. ¿Alguien aquí puede creer que en Jerusalén los que vieron a los muertos resucitados, de esos alguno creyó en Cristo? Yo creo que sí. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Sexta cosa que pasó ese día, muchos muertos resucitaron. ¿Y qué pasó con estos muertos? La Biblia no dice qué pasó con estos muertos. Pero los estudiosos de la palabra creen, hay 2 teorías. 1, que volvieron a morir, es la menos aceptada. 2, se fueron con Cristo al cielo. Para hacer evidencia y ser los primeros, y ese camino usted y yo los vamos a seguir también. Nuestros cuerpos glorificados van a estar en la eternidad con Cristo. Séptimo, con esto terminamos. Juan 19:30, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. La palabra consumado es el griego tetelestai. Ese griego tetelestai significa todo ha sido pagado, todo está completado, todo está terminado. Esta palabra tetelestai que se usaba en esa época es la palabra que los bancos, o es lo que los bancos hacían cuando una persona terminaba de pagar una cuenta, se le daba un certificado que decía tetelestai, terminó de pagar su cuenta. ¿Alguien aquí tiene deuda con el banco? No, nadie. Ah, bueno, chévere. ¿Alguien aquí ya pagó una deuda con el banco? Es el momento más glorioso, ¿cierto? Como que no, te pagué y no te voy a pagar más intereses. Entonces el banco en esa época, cuando la persona terminaba de pagar la deuda, le daba un certificado que decía tetelestai, todo está cancelado. Y Cristo en la cruz, antes de morir, lo último que dice es, iglesia, todos tus pecados están cancelados, yo ya los pagué. No debes nada. Y es como cuando uno tiene una letra, alguien ha tenido una letra con otra persona que le debe, y cuando usted paga, pida la letra, ¿no?
Porque he visto casos que no piden la letra y vuelven y la pagan y vuelven y la pagan. Cierro paréntesis. Entonces usted pide su letra y cuando tiene la letra no la guarda. ¿Qué hace usted? Rompa eso, quémelo, para que no haya posibilidad de que la pierda y se la vuelvan a cobrar. Pero Cristo lo que está diciendo en la cruz, y es lo último que quiero enseñarles, es tetelestai, todo está cancelado. Ustedes ya no deben nada, yo pagué todo. Y ahora caminen como personas libres. Ahora ya no esté pensando, no, yo como que todavía le debo a Dios y por eso es que me va mal, porque Dios me castiga. No, Dios no lo castiga a usted. Todo está perdonado, todo está cancelado. Cristo en la cruz lo hizo todo por completo y no le debemos nada. Primera de Timoteo 2:6. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Él pagó. Qué tremendo. Ya no debemos nada. La deuda que teníamos con Dios fue cancelada.